Shalom, Masejet Shabbat, la página Kuf Yud Aleph Amud Bet. Estamos al principio del capítulo número 15 y dice la Mishnah: Ve'elu ksharim shechayavin aleim. Estamos hablando de los nudos que se pueden o no se pueden hacer en Shabbat. Y empieza la Mishnah diciendo: estos son los ksharim que si la persona los hace en Shabbat, tiene que traer korban por ellos. Kesher agamalin ve kesher asapanin. Los ksharim de los que llevan los camellos o de los marineros. Y dice Rashi que son la razón que estos ksharim hay que traer korban por ellos es porque estos son ksharim shel kayama, que quedan para siempre. Dice Rashi, lo que define si un kesher es prohibido de la Torah o no es si la persona lo hace para que quede para siempre. Eso es la opinión de Rashi. Según el Rambam, no es suficiente que el kesher quede para siempre, sino también tiene que ser un kesher que solo expertos saben hacerlo, maaseh uman. Pero si cualquier persona sabe hacerlo, no es de la Torah. Sigue la Mishnah, dice: Ukeshem shu chayav al kishuran kach u chayav al eiteran. Así como por amarrar estos nudos tiene que traer korban, también por desamarrarlos también. Dice Rashi, aprendemos los ksharim prohibidos del Mishkan. Primero, ellos amarraban las yeriot y eso lo amarraban para que quede para siempre. Fuera de eso también había en el Mishkan las redes para cazar el gilazón. Y también ahí, por lo común, se amarra para que quede para siempre. Pero a veces querían alargar o acortar la red, entonces desamarraban uno de los nudos. Y entonces aprendemos que también desamarrar también es de las labores que son prohibidos en Shabbat. ¿Y cuál desamarrar es prohibida? Aquel kesher que es prohibido de la Torah, ese es el kesher que de la Torah es prohibido desamarrarlo. Trae la Gemara otra halajá. Rabbi Meir omer kol kesher sheyachol latiro beachat miyadav en chayavin alav. Dice Rabbi Meir, cada kesher que uno puede desamarrarlo con una mano no es prohibido de la Torah. Pregunta la Gemara: mai kesher agamalin ve kesher asapanin. ¿De qué kesher estamos hablando con respecto a los gamalin y los sapanin? Dice la Gemara: ileima katra de katre bezmama ve katra de katre beistrida hay kesher sheino shel kayamau. En los camellos y también en los barcos se amarran dos cosas. Primero, al camello se le hace un hueco en la nariz y se le pone un zmamá, se hace un kesher en la nariz, un círculo que queda para siempre. Y después, cuando quieren amarrar el camello a un lugar por un tiempo determinado, amarran una cuerda a esa zmamá y a otra cosa y así lo agarran. También en el barco hay un lugar donde se le amarra algo como un círculo que es permanente para siempre. Y a ese círculo, cuando quieren agarrar el barco, se le amarra una cuerda larga. Entonces pregunta la Gemara: ahora, ese círculo en la nariz del camello o en el barco se llama zmamá o istrida en el barco. Pregunta la Gemara: ¿de qué kesher dijimos que tiene que traer korban? Y leima katra de katre bezmama, la cuerda que se amarra a la zmamá. Vekitra de kreatri beistrida, y la cuerda que se amarra al círculo del barco. Hay kesher sheno shel kayamau. Esos ksharim no son shel kayamau, no quedan para siempre, porque se amarra el camello al barco solo por un tiempo determinado, pero no es para siempre. Dice la Gemara: ela kitra de zmama gufe vedistrida gufa. La Mishnah se refirió que es kesher shel kayama, que es prohibido de la Torah, en las mamá y la istrida mismos, esos círculos que se amarran para siempre. Y seguimos, vimos en la Mishnah, Rabbi Meir omer kol kesher hulei. Según Rabbi Meir, lo que se puede desamarrar con una mano no es de la Torah. Pregunta la Gemara: Bai Rab Achdeboy Achvei de Mar Aja. Aniva le Rabbi Meir Mau. Si es un kesher como de la corbata, en ese caso, Rabbi Meir también piensa que no tiene que traer korban, o en ese caso no dijo Rabbi Meir que no tiene que traer korban. Ahora, el kesher de la corbata, kesher aniva, es un kesher. Por un lado se puede desamarrar con una mano, por otro lado está agitado fuertemente. Entonces esa es la pregunta. Pregunta la Taime de Rabbi Meir mishum de jolatiro beachat miyadabu ve'anam jolatiro. La razón de Rabbi Meir es solamente si se puede o no se puede desamarrar con una mano. Y si esa es la razón, por lo tanto también un kesher aniva también se puede desamarrar con una mano. O dilma taime de Rabbi Meir mishum de lo mihadek. O tal vez la razón de Rabbi Meir que él dijo que en ese caso está patur no es solamente porque él puede desamarrarlo con una mano, no de eso depende, sino que por lo común él se refirió a ksharim que no están agitados, no están apretados
fuertemente y este kesher sí está apretado. Entonces, ¿cuál es lo que depende de lo que dijo Rabbi Meir? ¿Solamente abrirlo con la mano o que no esté agitado? Dice, bueno, teiko, quedamos en teiko. Pasamos a la próxima Mishnah. Dice la Mishnah, Yesh lecha ksharin she'en chayavin aleyen kekesher hagamalin ukekesher hasapanim. Dice la Mishnah, tienes ksharin que no hay que traer korban por ellos como el kesher de los Gemalín y Saparín, que sí hay que traer Corban por ellos. Y vamos a ver en la Gemara que lo que quiere decir la Mishnah es que hay Ksharim que no son prohibidos de la Torah, pero son prohibidos solamente de Rabbanán. Y sigue la Mishnah y dice Ksharim que sí se pueden hacer en Shabbat. Y dice la Mishnah, Kosheret Isha Mafteach Haluka. Es una ropa que tiene tiras a los dos lados y se amarran esas tiras, cada una se amarra al otro lado de la ropa. Y dice la Mishnah que eso se puede hacer en Shabbat, dice Rashi, porque son cosas que se amarran y desamarran diariamente y en eso se puede. Otra cosa dice la Gemara, Vejutei Svaja, también como un gorro que usaban que tiene tiras y se amarra, también ese se amarra y se desamarra diariamente, entonces se puede hacer en Shabbat. Veshel Piskia, también es como un cinturón grueso que se amarra con tiras, también ese se puede amarrar y desamarrar en Shabbat. Veretzuot minal vesandal, tiras de zapatos y sandalias, también se puede en Shabbat. Venodot yain veshemen, los nodot de vino y de aceite que son de cuero blandito y también se amarraban, también es diariamente y se puede hacer en Shabbat. Vekdera shel basar, a veces ellos amarraban una ropa a la olla que se está cocinando, también eso se amarra y se desamarra diariamente y se puede hacer en Shabbat. Dice la Mishnah, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Koshrin lifnei behema bishvil shelo tetze. Otra cosa que se puede hacer es amarrar en el corral, en la entrada, una cuerda de lado a lado para que los animales no salgan, y también eso se acostumbra a amarrar y desamarrar diariamente y se puede hacer en Shabbat. Dice la Gemara, pregunta la Gemara sobre el principio de la Mishnah, Agufe Kashi. Aparentemente el principio de la Mishnah contradice lo que decimos después. Dice, Amarta, Yesh Ksharin she'en chayavin ale'en kekesher hagamalin ukekesher hasapanim, chiyuva deleika a isure ika. Aparentemente la primera frase de la Mishnah, hay Ksharim que no tienes que traer Corban por ellos, suena, no tienes que traer Corban, pero son prohibidos de Rabbanán. Ve'adartan, inmediatamente dice la Mishnah, Kosheret Isha Mafteach Haluka afiu lechatchila, que la mejor puede amarrar la ropa de lechatchila sin ningún problema en Shabbat. Dice la Gemara, Aji que amar así fue dicho por la Mishnah. Yesh Ksharin she'en chayavin ale'en kekesher hagamalin ukekesher hasapanim. Umayniu, ¿cuáles son aquellos Ksharim que no hay que traer Corban, pero son prohibidos de Rabbanán? Kitra de katre bezmama ve kitra de katre beistrida, aquel cuerda larga que se amarra a la zmama y a la istrida del barco, que se dejan un tiempo, muchas veces en esos ksharim, se amarra la cuerda y se deja amarrado o al camello o al barco un tiempo largo y se desamarra solo del otro lado, o a veces se amarra en un lado y al camello o al barco se amarra y se desamarra diariamente, pero el otro lado queda amarrado un tiempo largo. Dice Rashi, a veces se deja una semana o 2 semanas. Por lo tanto, esos ksharim son prohibidos de Rabbanán. Entonces, en ellos, chiyuva udeleika a isuraika. No es una prohibición de oraita y no hay que traer Corban, pero es una prohibición de Rabbanán. Veyesh shemutarin lechatchila. Y hay ksharim que se pueden hacer lechatchila umayniu kosheret maftechei haluka. ¿Y cuáles son? Aquellos como la ropa, porque en ellos se amarra y se desamarra diariamente, por lo tanto, se pueden hacer lechatchila en Shabbat. Ahora vimos mafteach haluka, que se amarra la ropa. Pregunta la Gemara pshita, es obvio que como se amarra y se desamarra diariamente, se puede hacer en Shabbat. Dice la Gemara, lo tzricha de itlei trei dashi. Estamos hablando que tiene 2 tiras a los 2 lados. Por lo tanto, maudetei mahadia minay bitule mevatel kamashmalan. Tú pensarías que la persona amarra las dos tiras. Cuando quiere quitarse la ropa, desamarra solamente una tira, porque de esa forma un poco
con esfuerzo se puede quitar la ropa y después volver a ponerse. Entonces pensarías que la gente acostumbra a dejar una tira amarrada y como no sabemos cuál de las dos va a dejar amarradas, entonces vamos a prohibir las dos. Kamash Malan nos enseñó la Mishnah que no, la gente acostumbra a desamarrar las dos y entonces se puede hacer en Shabbat. Vimos también vejuteis baja, el gorro que amarraban. También en eso preguntaron a Pshita, obviamente que la persona lo amarra y lo desamarra diariamente, entonces se puede. Dice, lo tzricha dervija la. Estamos hablando en el caso, la Mishnah viene a decir, aún en el caso que el gorro no está apretado sobre la cabeza, sino está un poco ligero. Mau de teima mishlaf shalfala. ¿Qué pensarías? Que tal vez ella va a amarrarlo y lo va a dejar amarrado y lo va a sacarse el gorro sin desamarrar. Kamash malan de isha hasa al seara umishra shariala. Nos enseñó la Mishnah, no, la mujer no quiere que se arranquen de sus pelos, por lo tanto, aún si no está agitado ese gorro, ella de todos modos desamarra las tiras y solo después se quita el gorro. Por lo tanto, se puede amarrar y desamarrar en Shabbat la svaja. Y hasta aquí Kuf Yud Alef Amud Bet. Muchas gracias. Beatzlacha.